Nunca imaginé que un millonario cambiaría su vida al enamorarse de una faccineira. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Ya sabes, cuando el mundo parece girar demasiado rápido y tú solo eres un espectador impotente. Me acuerdo de mi corazón latiendo furioso mientras vi caer los castillos de naipes que había construido con tanto esmero. Fue un día de lluvia, las gotas brotaban del cielo como lágrimas, una especie de ironía cruel. Él era un empresario famoso, conocido en todas partes. Relojes ostentosos, autos de lujo y una sonrisa que podía derretir cualquier resistencia. Yo, en cambio, era solo una faccineira, aspirando el polvo de otros. Mis días transcurrían barriendo los restos de una vida ajena y, francamente, estaba resignada al silencio insignificante de mi existencia. Pero un día, un destello de sorpresa. Estaba allí, en el edificio que limpiaba, contemplando las ventanas adornadas con flores marchitas. Nunca lo vi venir. La primera vez que nuestras miradas se cruzaron, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Él estaba en una reunión, rodeado de hombres en trajes caros, pero sus ojos se posaron en mí. Fue un instante, pero sentí que el tiempo se detuvo. Aquella conexión, fugaz pero intensa, me hizo cuestionar todo lo que creía. ¿Cómo podía un hombre como él fijarse en una mujer como yo? La vida, desdichada como era, me dio un par de sueños, pero nunca imaginé que uno de ellos dependiera de él. Sin embargo, el destino, caprichoso y cruel, siempre juega sucio. Pronto, el aire se tornó tenso. Las risas y la música fueron reemplazadas por un silencio helado. Sus amigos empezaron a murmurar, cuestionar, reírse de la idea de que un millonario pudiera enamorarse de una faccineira. El dolor se convirtió en una espina en mi pecho. Sacrificios, secretos y opiniones ajenas se apilaron como muros entre nosotros. No sabía si podría soportar la presión. Una tarde, después de varios encuentros furtivos y sonrisas rápidas, él se acercó. Su voz era un susurro, pero su mirada, abrumadora. No me importa lo que digan, me dijo, el aliento entrecortado por la emoción. Mis manos temblaron, el pánico me invadió. Pero antes de que pudiera responder, su móvil vibró, y en un instante, todo cambió. La llamada alteró su rostro, transformando su calma en un mar revuelto de incertidumbre. Lo siento, tengo que irme, un adiós entre dientes. Y se fue, dejándome sola en un laberinto de pensamientos. Mi estómago se retorció, la soledad se hizo eco tras su partida. Fue un momento fugaz, el frágil hilo de nuestra historia debilitándose. ¿Podría sobrevivir este amor? Una carta apareció en mi mente, palabras que quería decirle, pero el miedo me detenía. La pregunta persistía, ¿se atrevería a volver? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, debo darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los dio de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El día siguiente fue una tortura. La lluvia había cesado, pero el eco de su mirada seguía resonando en mi mente. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero cada esquina, cada estil de la oficina, me recordaba su calidez, su voz suave, y la promesa no dicha que parecía estar flotando en el aire. La escoba era una extensión de mí, pero mi corazón estaba atrapado entre la duda y el anhelo. Mientras limpiaba las ventanas de la sala de juntas, miraba hacia la ciudad, perdida en pensamientos. ¿Por qué había hecho clic entre ambos? Era como si dos mundos opuestos se hubieran encontrado en ese instante. Empujada por una marea de emociones, decidí que tenía que buscarlo, no podía dejar que el miedo gobernara mi corazón.
Pero, ¿cómo se busca a un hombre que tiene más poder en su dedo meñique que yo en toda mi existencia? Esa noche, después de horas de dudar, finalmente abrí mi laptop y escribí la carta. Le conté cómo se sentía cuando nuestro mundo se cruzó, le revelé mis temores y esperanzas. Me arriesgué a mostrar mi vulnerabilidad, consciente de que mostrar mis sentimientos podría ser mi perdición, pero también una posibilidad de futuro. Con el corazón en un puño, la guardé en un sobre. Al siguiente día, decidí dejarla en su oficina, a pesar de los murmurantes ojos de los colegas que me veían como una intrusa. Mis pasos sonaban resonantes en el pasillo, y mi pulso se aceleraba con cada metro que daba. Al llegar a su puerta, la adrenalina me pegó un zumbido. Inhalé profundamente y, con un golpe decidido, dejé la carta en su escritorio. Era más que un mensaje, era una parte de mí, una parte que nunca antes había sido expuesta a la luz. Los días pasaron en un vaivén de expectativas y desilusiones. La carta se convirtió en un fantasma en mi mente, y cada vez que sonaba un móvil, sentía que podría ser él, que podría haber leído mis palabras. Sin embargo, las horas se convirtieron en días, y nada. El silencio se volvía cada vez más pesado, un muro que callaba la esperanza que había brotado en mí. Una tarde, mientras empacaba mis útiles tras terminar la jornada, el sonido de un auto brillante me sacó de mis pensamientos. Fue él, su figura elevada por la confianza que siempre proyectaba. Mi respiración se detuvo, cada paso que daba hacia mí parecía un latido de mi corazón. Tenía una seriedad en el rostro, su mandíbula tensa, pero sus ojos lo decían todo. Estaba aquí. ¿Qué quería? Cuando llegó hasta mí, el mundo exterior desapareció. He leído tu carta, dijo con firmeza, pero con una dosis de vulnerabilidad que chorreaba de sus palabras. Realmente, no sé cómo explicarlo, pero sentí algo que no puedo ignorar. Mi corazón empezó a latir con más fuerza que nunca, un torrente de emoción inundando mi ser. Pero entonces, su expresión cambió y una sombra se cernió sobre sus ojos. Pero hay algo que tengo que contarte, algo que no puede esperar. Instantáneamente, el aire se volvió denso. Había alrededor de una docena de preguntas atrapadas en mi garganta, pero en ese instante solo me importaba la verdad. La vida que había imaginado en mis sueños, en esos momentos furtivos que compartimos, estaba a punto de desmoronarse nuevamente. Mi familia empezó, y en ese momento los ecos de murmullos y risas superficiales regresaron a mi mente. Las palabras flotaron entre nosotros, pesadas de tristeza. ¿Qué podría ser lo suficientemente grave como para poner en peligro lo que habíamos comenzado? Mi corazón se ahogaba en la duda, y esperé, con un nudo en la garganta, la revelación que cambiaría todo. Mi familia repitió, y en sus ojos se reflejó un mar de emociones que parecía desbordarse. La presión aumentaba, la intimidad del momento era aplastante y el viento frío que entraba por la ventana pareció detenerse en ese instante. Intenté encontrar la voz para preguntar, pero las palabras se me anudaban. Finalmente, continuó, mi familia está en problemas. Lo que esperábamos que fuera un negocio próspero se ha convertido en un remolino de deudas. Hay personas que presionan. Mi padre ha tomado decisiones que podrían arruinarlo todo. Cada palabra que salía de su boca traía consigo un peso, y me sentí como una espectadora impotente de un drama que no tenía las herramientas para enfrentar. Debo encontrar la forma de recuperar el control de la situación. Mi compromiso con ellos me marca, me hace sentir atrapado entre lo que quiero y lo que debo hacer, agregó, con una voz que revelaba más que la simple preocupación. Había un desgarro en su interior, un mapa de lealtades y responsabilidades que envolvía su vida. Me di cuenta de que las sombras que presenciaba en su mirada no eran solo angustia, sino también una tristeza profunda que a veces puede parecer un abismo. Mis pensamientos giraban en torno a las posibilidades, a las realidades que ambos teníamos que enfrentar. ¿Qué significa esto para nosotros? Me atreví a preguntar, sintiendo que cada sílaba era una cuerda aferrada a un instante de esperanza, una pizca de lo que podría ser.
Pero él bajó la mirada, la lucha interna cruzándose por su frente. Quisiera que pudiera ser fácil. Existe tanta distancia entre nuestros mundos que me aterra la idea de arrastrarte a esto. Su voz, una mezcla de anhelo y temor, me atravesó. Había tentaciones de seguir con la ilusión que había comenzado a florecer entre nosotros, pero las circunstancias pesaban sobre cada uno de nosotros como cadenas invisibles. Pero yo ya estoy aquí, le dije, con más determinación de la que sentía. No me alejaré solo porque las cosas se complican. La vida nunca es fácil, y precisamente ahí es donde entran las decisiones que importan. La fragilidad de mis palabras se perdió entre el torrente de mis emociones. La posibilidad de una conexión real estaba en juego, y no estaba dispuesta a soltarlo. Él miró sorprendido, el brillo de sus ojos reflejaba una mezcla de admiración y temor. Era un hombre que sabía de lucha, pero nunca había tenido a alguien que se atreviera a quedarse a su lado, que desafiara el statu quo. La intimidad de ese momento desplazaría fronteras y decidía arriesgarse, pero la amenaza del paso inminente de su familia pesaba en sus pensamientos. Pero no puedo prometer nada. Se supone que debo alejarme. Sus palabras se rompían por el peso de la decisión. En una fracción de segundo, las palabras justas se formaron en mi mente. ¿Y si no trabajamos juntos en esto? Tal vez haya algo que yo pueda hacer, algún paso pequeño que podamos dar juntos. La chispa de una idea comenzaba a prenderse en mi interior. Cambiar la narrativa no era solo un sueño, podría ser un camino que ambos recorriéramos. Él me miró, la lucha en su mirada parecía transformarse en curiosidad. No sé si deberías involucrarte más de lo que ya lo estás, dijo con un tinte de preocupación. Pero había algo en su mirada, una chispa que podía ser nuestra luz en la oscuridad. A veces, es más fácil huir que enfrentar la tormenta. Luego, sus labios se curvaron apenas en una sonrisa triste. Una esperanza que creía extinguida comenzaba a resurgir entre nosotros. Sin embargo, el eco de la realidad seguía presente, y así como la conexión entre nosotros parecía volverse más intensa, un nuevo desafío se hacía evidente. Mi vida habitual continuaba en las sombras mientras pensábamos en el futuro. Todo lo que había creído en mi día a día se tambaleaba, y entonces, la puerta de la oficina se entreabrió abruptamente y a un lado, un rostro conocido apareció, Marta, mi compañera de trabajo, quien llevaba una nerviosa expresión en su rostro. Lo siento, pero tienes que ver esto, dijo. La gravedad en su voz hizo que mi corazón se acelerara. Todo nuestro mundo parecía cambiar con un solo saludo y una mirada de advertencia. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué la preocupación en su voz? ¿Es un problema en la oficina?, me pregunté, pero el apremio en su mirada indicaba que había algo mucho más intenso. La tensión se hizo palpable, y en ese segundo, comprendí que podría no ser solo el futuro de mi corazón lo que estaba en juego, sino mi seguridad y el equilibrio que había tratado de construir. No puedes dejar que esto se interponga entre nosotros, dijo él. Pero mientras mis ojos pasaron entre él y Marta, entendí que, sin importar lo que sucediera, las olas de cambio estaban a punto de azotarnos con fuerza. La tensión en el aire era casi eléctrica. Marta hizo un gesto, invitándome a salir al pasillo, y aunque deseaba seguir en esa burbuja que habíamos creado, un instinto primitivo me decía que debía atender lo que estaba ocurriendo. Me despedí de él con la mirada, él, que a pesar de sus problemas familiares, mostraba un destello de esperanza en sus ojos. Una lucha silenciosa entre el deseo de estar cerca de mí y la realidad que lo acechaba. En el pasillo, Marta se apresuró a cerrar la puerta detrás de nosotros, como si temiera que el mundo interno de la oficina pudiera escuchar. Hay rumores, algo sobre la empresa. La situación está peor de lo que pensábamos. Tienes que saberlo. La seriedad en su voz me golpeó y me obligó a mantenerme alerta. Algunos de los altos ejecutivos están en conversaciones para recortar personal. Y esto podría extenderse, afectando incluso tus posiciones. Mis manos se apretaron para contener la presión que empezaba a acumularse dentro de mí. La incertidumbre se arrastraba como un ladrón,
dispuesto a robarme no solo mi seguridad laboral, sino también el sueño de un futuro con él. ¿Y cómo lo sabes? Debemos hacer algo. Nos merecemos una explicación adecuada, logré articular con firmeza, incluso sabiendo que la desesperación apenas comenzaba a salir a la superficie. Marta suspiró. Sus ojos brillaban con la preocupación de alguien que había lidiado con estas realidades desoladoras. He escuchado que hay figuras de poder en la Junta que están tratando de hacer cambios drásticos. Es solo cuestión de tiempo antes de que toquemos fondo, especialmente si no actuamos pronto, me dijo. Cada palabra era un eco de la inestabilidad que acechaba, un reflejo de lo que él había compartido conmigo, del abismo que amenazaba su mundo. Tomé un respiro profundo. Había llegado a ser una parte importante de la organización, pero también reconocí que mi puesto era precario y vulnerable. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Es momento de actuar, dije, sintiendo cómo la determinación comenzaba a reemplazar el miedo. Marta asintió, midiendo el impacto de mis palabras. Podía percibir que su corazón también palpitaba con una mezcla de preocupación y esperanza. Regresamos a la oficina, y lo encontré allí, esperando, como un faro en medio de la tormenta. Había una línea clara entre mí y el curso que tomara la conversación. Mirando a Marta, sentí una conexión indescriptible, un vínculo que se fortalecía a medida que afrontábamos los retos juntos. Agregaremos nuestras voces a esto, le dije, señalan al hombre que esperaba. Él levantó la vista, captando la energía en el aire. Marta tiene información sobre la situación. Necesitamos presentarnos ante la Junta y hacer ruido, dije, cada palabra fluyendo con una mezcla de coraje y desafío. Él buscó en mí una señal de decisión, un indicio de que no estaba dispuesta a rendirme. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Podría acabar costándote el trabajo a ti también, dijo él, abrumado por la preocupación una vez más. No me importa. Estamos en esto juntos. Te ayudaré a confrontar lo que viene. No quiero ser un estorbo, quiero ser parte de la solución, le respondí, con la convicción intensa en mi voz. Él pareció contemplar mis palabras, sus propios demonios internos batallando con el deseo de protegerme. Pero en medio de esa lucha, un destello de algo entre nosotros siguió vibrando, la unión que habíamos construido, la conexión que no se había debilitado a pesar de la tormenta inminente. De acuerdo, dijo finalmente, haremos esto juntos. Una resolución compartida. Ambos sabíamos que los lazos que se formaban en ese instante no podían ser deshechos fácilmente. Aunque la tempestad se acercaba, el fuego dentro de nosotros comenzaba a arder con fuerza buscada, la esperanza de un futuro mejor, la voluntad de permanecer de pie a pesar de la adversidad. Sin embargo, antes de que pudiera relajarme, un sonido puntual resonó en mis pensamientos, la vibración de mi teléfono en el bolsillo. Al revisarlo, vi el nombre. Dow, director de la empresa. Mi corazón se detuvo. Es el director, murmuré, sintiendo que cualquier segunda podría desencadenar una nueva tormenta en nuestra vida. Me miró, los nervios tensos y los ojos llenos de interrogantes. Contesta, me animó, sabiendo que cada llamada podría ser una pieza más en este rompecabezas desmoronado. Pero al contestar, no podía prejuiciar la avalancha de emociones que vendría con su voz. La conciencia de que la vida tal como la conocía estaba a punto de cambiar una vez más, se arremolinaba intensamente. ¿Qué me diría ahora? ¿Y hasta dónde deberíamos estar dispuestos a llegar? La voz del director resonó en el teléfono como un eco lejano, su tono grave y autoritario cortando la atmósfera tensa que habíamos creado en la oficina. Hola, ¿puedo hablar contigo un momento? Las palabras se enredaron en mis miedos y ansiedades, y sin sacrificar la tensión que me había mantenido alerta, respondí afirmativamente. No puedo hablar de esto por teléfono, dije, tratando de mantener la calma, pero la humedad en mi voz traicionó mis nervios. Puedo acercarme a tu oficina, por supuesto. Te esperaré, dijo, y una parte de mí, la más racional, la que solía enfrentar los problemas con lógica, se sentía tentada a hacer una pausa.
pero la otra parte, la que había sido empujada a dar voz a mi lucha, reclamaba que avanzara. No me dejes sola, murmuré, dirigiéndome a él, que aún estaba allí, palpable, en esta tormenta que comenzaba a desatarse. Él asintió, sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y temor. Voy contigo. El pasillo que conducía a la oficina del director parecía interminable, cada paso cargado de incertidumbre. La idea de enfrentar al director y su agenda oculta me produjo un cosquilleo en el estómago que apenas podía ignorar. Era una unión inusual, caminar juntos hacia lo desconocido, por un futuro en el que ninguno de los dos sabía si seríamos bienvenidos. Al llegar a la puerta de su oficina, me sentí como si estuviera cruzando el umbral de un campo de batalla. El director estaba sentado en su elegante escritorio, rodeado de una atmósfera de poder y control que solo podía ser desconcertante para quienes se atrevían a desafiarlo. Toma asiento, me dijo, gesticulando con desprecio hacia una silla frente a él. No era una invitación amable, más bien, una orden. Me senté, sintiendo la presión de su mirada inspeccionando cada rincón de mi ser. He oído rumores sobre ti y tu inclinación a contender contra los cambios que se están proponiendo en la empresa, comenzó, dejando las palabras flotando en el aire como un veneno que amenazaba con intoxicarnos. Respiré hondo, recordando la determinación que había sentido junto a él, y respondí con firmeza. Creo que todos tenemos derecho a expresar nuestras preocupaciones sobre el futuro de la empresa y de todos sus empleados. Él arqueó una ceja. Su mirada se intensificó como si estuviera evaluando una jugada en una partida de ajedrez. Tus preocupaciones pueden ser válidas, pero también pueden ser malinterpretadas. Hay una línea entre defender tus derechos y arriesgar la estabilidad de la empresa. Sigo pensando que debemos enfocarnos en la transparencia. Hacer más que ocultar información. Mi voz resonó en mis oídos, y mientras hablaba, vi a mi lado a la figura de él, tomando fuerza, apoyándome. No era solo un aliado, se había convertido en mi motivación. Eso es todo lo que tengo que decir sobre el tema, continuó el director, con una brusquedad que no dejaba lugar a dudas. Pero es tu futuro y el de tus compañeros lo que está en juego aquí. No olvides lo primero, fruncí el ceño. Aquella última frase caló hondo, sus insinuaciones enredándome en un mar de inquietudes. Antes de que pudiera articular mis pensamientos, me levanté de la silla de golpe y caminé hacia la puerta, momentáneamente ensombrecida por el eco del desprecio de su mirada. Afuera de su oficina, me detuve y respiré hondo. Estaba a punto de girar hacia él cuando, de repente, un grito resonó en el pasillo. Esto es inaceptable. Era Marta, su rostro rojo de furia, sus pasos decididos. No puedes simplemente ignorar lo que está sucediendo. A esos gritos se sumaron otros ecos de disconformidad. Decisiones y alianzas se estaban formando a nuestro alrededor. Sentí como la camaradería se reforzaba tras la batalla, y un destello de esperanza brotó en mí. En medio de la incertidumbre, comprendí que la lucha por la supervivencia había comenzado. Mientras la tensión en el ambiente crecía, mi teléfono vibró nuevamente en mi bolsillo. Mis manos temblaron al sacarlo. ¿Qué podría ser ahora?, pensé, anticipando un nuevo giro inesperado. El mensaje en pantalla provenía de un desconocido: necesito verte. Hay algo que debes saber. Mi corazón se aceleró, la conexión de mis pensamientos anidó un miedo nuevo, pero también una posibilidad. El futuro se tornaba incierto, y los lazos que había formado me mantenían atenta al camino por delante. Sin embargo, al mirar a su lado, respirando el mismo aire lleno de lucha, entendí que lo que está en juego no era solo un empleo, era nuestro destino, tejido con la misma complicidad que nos unía en la tormenta. El malestar que sentía me impulsó. Volté a mirarlo, y aunque todo a su alrededor podía desmoronarse, había una luz en sus ojos que me iluminaba. Vamos, tenemos que hacer esto juntos, le susurré, preparados para enfrentar lo que viniera. Las voces en el pasillo se desvanecieron mientras yo y él nos adentrábamos en un nuevo espacio compartido, un testigo silencioso de nuestras ansias y dudas.
Las luces del corredor parpadeaban, reflejando la inestabilidad de la situación en la que nos encontrábamos. ¿Quién podría ser?, pregunté, mis dedos aún fijos sobre la pantalla del teléfono, el mensaje a medio leer haciendo eco en mis pensamientos. No lo sé, dijo él, su voz suave y contemplativa. Pero suena importante. Sentí un escalofrío recorrerme. Había algo inquietante en la forma en que el mensaje se propagaba. Era como si las sombras de una amenaza inesperada comenzaran a despegarse del suelo, listas para atraparnos. Tal vez deberíamos tomar un café, centrarnos un poco, propuso él, tratando de distraer mi mente inquieta. Asentí, aunque el peso de la incertidumbre todavía se cernía sobre nosotros. El café de la planta baja se estaba llenando de empleados, todos murmullos y miradas cruzadas, y de pronto, el lugar se convirtió en un hervidero de murmullos sobre lo que se avecinaba. Mientras esperábamos nuestro café, la tensión se sentía palpable. Los rostros de los compañeros de trabajo reflejaban una mezcla de frustración y ansiedad. No sé cómo enfrentar todo esto, murmuré, frustrada. ¿Y si estamos en el lado equivocado de la batalla? Él se giró hacia mí, sus ojos profundos llenos de una calma que me tranquilizaba. A veces, cuando no sabemos hacia dónde dirigirnos, todo lo que podemos hacer es aferrarnos a lo que creemos. Si esto es lo que pensamos que es, debemos estar juntos en ello. De pronto, olvidé por un momento la preocupación y la incertidumbre. Mirarlo me inculcó una renovada esperanza, convirtiendo el miedo en una determinación palpable. Nunca supe cómo, pero de algún modo habíamos llegado a un punto en el que nuestras decisiones estaban indisolublemente ligadas, y eso me llenaba de valor. El café llegó, y mientras tomaba un sorbo, el murmullo de la sala se intensificó. Un grupo de empleados se acercó a nosotros, sus miradas combinando una necesidad de unidad con una valentía renovada. ¿Estás con nosotros? Necesitamos voces que se levanten, dijo uno de ellos, y eso encendió una chispa en mi interior. Claro que sí, respondí sin dudar. En ese instante, la voz que alguna vez había sido solo un susurro en mi cabeza se volvió un grito en mi corazón. Estaba lista para luchar, no solo por mí, sino por cada uno de ellos que se sentía impotente. El futuro de la empresa ya no era solo un asunto administrativo, era personal. Me miré en sus ojos, volviendo a sentir lo que sentimos antes de entrar en la oficina del director. La fragileza del momento se convirtió en algo poderoso, algo que no podíamos dejar escapar. Celebrar lo que éramos en esa comunidad cada vez más fértil de solidaridad. De repente, el zumbido de mi teléfono interrumpió el bullicio del momento. Lo saqué rápidamente y vi el rostro conocido en la pantalla, mi hermano. Su expresión en la foto era imprevista. ¿Qué quieres, Carlos?, pensé, apretando el teléfono entre mis manos. Nunca me había podido la facilidad en los tiempos de incertidumbre, a menos de que hubiera algo significativo que decir. Al abrir la conversación, su voz tembló. Necesito que vuelvas a casa, dijo. La solicitud era clara, pero había una inflexión en su tono que me hizo retorcerme. ¿Hay algo que no puedo explicarte por mensajes? ¿Qué está pasando?, pregunté, mi corazón latiendo fuerte y el aliento cortado por la posibilidad de una mala noticia. En ese momento crucial, mi mundo personal y profesional chocaron, llevándome al borde de una nueva revelación. Es sobre papá. Hay algo que no sabes, las revelaciones podían cambiar todo. Al mirar a mi lado, su expresión seria me mostró que no estaba solo. Los caminos que se presentaban aún eran inciertos, pero algo me decía que no podía dar un paso atrás. La lucha que habíamos comenzado había sido solo el principio. Sostenía el teléfono en mi mano, tratando de procesar lo que significaba todo eso. La oscuridad y la luz se entrelazaban en un destino que aún no conocía. Por favor, espera. Aún hay tiempo para decir algo más, le pedí, tratando de sentir el hilo de esperanza y amor que nos unía en esta tormenta. Los ojos de él, intensamente fijos en los míos, parecían gritar que el momento de actuar era ahora. Te quedas, sugirió,
su voz llena de una suavidad que insistía en la posibilidad, abriendo la puerta a un mundo que no sabía si estaba listo para atravesar. La conversación se mantenía en el aire entre nosotros, como si la decisión pugnara por manifestarse en un simple gesto. Mientras decidía, el teléfono volvía a vibrar, pero esta vez el eco entre mi corazón y su mirada me decía que el camino iba hacia adelante. El murmullo del café se desvaneció por un instante y mi mente se llenó de preguntas que danzaban en un caos incontrolable. Debía volver a casa y enfrentar lo que estaba esperando, o quedarme aquí y sostener la lucha que recién comenzaba. Miré a su lado, la certeza en sus ojos provocando un torrente de emociones en mí. ¿Qué significaba realmente estar juntos si no sabía lo que me esperaba en ambos frentes? Voy a casa, dije finalmente, con una mezcla de determinación y temor. Pero te prometo que volveré. No puedo dejar a papá en esta situación. La decisión era dolorosa, pero había una urgencia que superaba mis dudas. Él asintió, aunque su cara reflejaba una preocupación palpable. Está bien. Yo estaré aquí, en cada paso que des. Pero ten cuidado. No sabemos cuáles son las verdaderas intenciones de quienes nos rodean. Su voz resonó en mi interior, recordándome que la lucha no era solo una batalla personal, sino una guerra en equipo. Con el teléfono en la mano, me dirigí hacia la salida, sintiendo el peso de la incertidumbre y el deseo de proteger a los míos. La llamada había sido un estallido, revelando una herida que parecía ignorar a todas las alarmas que había encendido en mi interior. Mientras caminaba hacia el ascensor, me preguntaba qué otros secretos podría revelar Carlos y cómo eso podría cambiarme a mí, a nosotros. El ascensor llegó, y en su silencio incómodo, traté de calmar mi corazón. Mi pecho se apretaba con la ansiedad de lo desconocido. Las luces del pasillo iluminaban mi camino, pero también parecían arrojar sombras sobre lo que deja atrás. El regreso a casa era palpable, mientras el eco de mis pasos reverberaba contra las paredes frías. Cuando finalmente llegué, el aire que me recibió estaba impregnado de un aura densa. La casa que había sido un refugio, ahora parecía un campo de batalla. Carlos me esperaba en la sala de estar, su rostro reflejaba la seriedad con la que abordaba la situación. ¿Qué está pasando?, pregunté, casi en un susurro, cuando él asintió para que se sentara. No solo es papi, hay cosas que no entiendes. El trabajo ha estado mal desde hace meses, y la voz de Carlos se quebró y yo sentí el temor al borde de un desbordamiento emocional. Él no ha querido decirte la verdad. Está enfermo. Las palabras cayeron como un balde de agua helada sobre mi pecho. ¿Enfermo? ¿Qué quieres decir con eso? La confusión se transformó en miedo mientras observaba la lucha emocional surgiendo en los ojos de mi hermano. La imagen de nuestro padre, con su sonrisa inquebrantable y su fuerza, fue sacudida. Es un diagnóstico complicado. No sé todos los detalles, pero necesita tratamiento, dijo Carlos, su voz aumentando de volumen mientras buscaba las palabras adecuadas para mostrarme la gravedad de la situación. Y no solo eso. Necesitamos tu apoyo. La empresa, él no puede manejarlo solo, y tampoco nosotros. La realidad me golpeó con fuerza. El lugar donde había encontrado esperanza y compañerismo era también un campo de incertidumbre que amenazaba con tragarnos. Y aún así, mientras el camino se torcía y retorcía alrededor de mí, supe que debía encontrar la fuerza para enfrentar esta nueva batalla. De acuerdo, respondí, el nudo en mi garganta apretándose aún más. Voy a ayudarlo. Sea lo que sea, lo resolveremos juntos. La convicción en mi voz me empoderó y me recordó la importancia de vivir y luchar, sin importar los desafíos que se presentaran. Justo cuando parecía que cada pieza encajaba, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez, la pantalla mostraba un mensaje de él. Te estoy esperando. Lo que aguardas solo puede ser enfrentado contigo. Las palabras brillaban con una promesa frágil, una luz en medio de la tormenta creciente. El conflicto estaba lejos de resolverse, pero el amor y la esperanza que brotaban dentro de mí eran la clave para no desistir.
La lucha era ahora mucho más grande y abarcaba los aspectos más importantes de mi vida. Al mirar a Carlos, su ansiedad se convertía en un reflejo de la mía, y sabía que debíamos estar unidos y nos gustaría superar lo que se avecinaba. Siempre juntos, ¿verdad?, dije, sintiendo que nuestras manos se entrelazaban en un lazo de determinación. Siempre, respondió, y con esa promesa, el mundo se sentía aún más cargado de retos, pero infinitamente más iluminado por la luz de la familia y la esperanza. Una vez más, mi teléfono vibró. Esta vez era un recordatorio que no esperaba. No lo olvides. Habrá una reunión esta tarde. Todo está en riesgo. ¿Qué significaba eso? Viento me sopló en la cara cuando la noche se asomó. ¿Cómo enfrentar esas revelaciones en medio de esta tormenta implacable? El eco del mensaje de la reunión resonaba en mi mente como un tambor, mientras la oscuridad comenzaba a envolver la casa. Las paredes parecían acercarse, recordándome que el tiempo se escapaba y que no podía esperar más para actuar. Con un sentido de urgencia, miré a Carlos y le dije, ¿qué vamos a hacer? No tenemos mucho tiempo. Primero, necesitamos reunir toda la información posible sobre lo que le está pasando a papá, y lo que está en juego con su trabajo. No podemos permitir que esta situación lo afecte más de lo que ya lo ha hecho, respondió Carlos, y su voz resonaba con un propósito claro, reflejando la tenacidad que siempre le había admirado. Mientras hablaba, tuve una visión fugaz de la antigua vida que habíamos llevado. Recordé las noches de verano en el jardín, riendo a carcajadas mientras papá nos contaba historias de su juventud. Esa risa, esa sensación de seguridad, de unidad, ahora se sentía tan lejana. Pero en ese momento, una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. Nos teníamos el uno al otro, y eso tenía que ser suficiente. Entonces, empecemos a buscar informes médicos, todo lo que podamos reunir. Si su salud y la empresa están en juego, debemos actuar rápido, sugerí, sintiendo la adrenalina fluir a través de mis venas. Era hora de convertir el miedo en acción. Mientras Carlos se sumergía en su teléfono, intentando localizar al médico de papá, el tiempo me parecía un enemigo implacable. Decidí prepararme para la reunión, buscando en el interior de mi bolso un cuaderno en el que solía escribir pensamientos y sueños. Era un espacio sagrado que había descuidado en los últimos meses, pero ahora me pareció el lugar perfecto para planificar nuestro próximo movimiento. Las palabras comenzaron a fluir de mi mente a la página. Unidos somos fuertes. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. Sin embargo, el momento de reflexión pronto se vio interrumpido por el sonido del timbre. Una sacudida de nervios recorrió mi cuerpo. ¿Era posible que el destino viniera a tocar nuestra puerta? Carlos me lanzó una mirada confundida mientras el timbre sonaba de nuevo. ¿Esperabas a alguien?, preguntó, dejando a un lado su teléfono. No, respondí, y mi voz dio un leve titubeo, al tiempo que cada centella de ansiedad se acumulaba en mi pecho. Con cautela, me dirigí a la puerta, el corazón latiendo con fuerza. Atravesé el pasillo, sintiendo la prisa de mis pasos al cruzar el umbral. Al abrir, me encontré con la figura de una mujer de aspecto elegante, vestida con un abrigo de diseño que, a pesar del frío, parecía desbordar un aire tan cálido como intrigante. ¿Sí?, pregunté, tratando de ocultar mi sorpresa. Hola, soy Laura, dijo ella, extendiendo la mano con una confianza que me hizo sentir dispuesta a escuchar. Soy una amiga de tu padre. Necesitamos hablar. La invitación a entrar me hizo sentir el peso de la incertidumbre. No podía dejar de preguntarme qué secretos ocultaba esa mujer. Pero también supe que, sea lo que fuera lo que viniera, no podía dejar que el miedo me detuviera. Así que la dejé pasar, cada paso resonando en el suelo como un eco de lo desconocido. Carlos se unió a nosotros en la sala, su confusión, ahora visible en su rostro. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, su cautela reflejada en su expresión. Laura, consciente de la tensión en el ambiente, tomó una respiración profunda antes de hablar.
Vine porque su papá está en una situación grave. No solo su salud, sino también en lo que respecta a su empresa. Alguien está tratando de hacerle daño y yo quiero ayudar. El aire se volvió más pesado en un instante, como si los secretos cargados de sufrimiento que nos habían mantenido cautivos comenzaran a salir a la luz. Durante un breve momento, cada uno de nosotros en la habitación se encontró contemplando el abismo que se abría al frente. Mis ojos se encontraron con los de Carlos, y en ese instante, supe que juntos debíamos decidir si estábamos dispuestos a seguir adelante en esta guerra. Lo inexplicable se mezclaba en mi mente, una amalgama de miedo y esperanza. ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo sabes eso?, pregunté, tratando de mantener el control en una situación que rápidamente se desbordaba. Era una asociación de negocios de tu padre, explicó Laura. Y, bueno, somos más que amigos de negocios. Su vida está en peligro y necesito que confíen en mí. Juntos, podremos protegerlo. El nudo que sentía en mi estómago se apretó aún más. Esa revelación, que iba más allá de lo que esperaba, dejó el aire tenso. Ahora no solo estaba en juego la salud de papá, sino también su vida y legado. Ahora éramos parte de un juego mucho más peligroso, y no había marcha atrás. ¿Estás dispuesta a escuchar lo que tengo que decir?, me preguntó, su mirada penetrante capturando mi atención. La vida, en un giro inesperado, se había vuelto una serie de decisiones que debíamos enfrentar en un tiempo marcado por el miedo, pero también por un anhelo de esperanza. Haz lo que tengas que hacer. Estamos listos para ayudarte, respondí, sintiendo como el impulso de proteger a nuestra familia comenzaba a nacer de las cenizas de nuestra incertidumbre. Con esos connotados pensamientos acelerándose, supe que aún había un camino por recorrer, lleno de sombras y desafíos, pero también de la convicción renovada por el amor y la fuerza de la familia. Sin embargo, antes de que pudiéramos dar el siguiente paso, un sonido seco resonó en la sala, un golpe en la puerta que nos heló a todos. Un nuevo capítulo estaba por comenzar, y no estábamos listos para lo que se avecinaba. El golpe en la puerta era como un latido agónico en el silencio que se había instalado entre nosotros. Una sensación de anticipación pesada llenó la sala, presionando contra mi pecho mientras intercambiábamos miradas que hablaban de miedo y dudas. Carlos fue el primero en sobresaltarse, su rostro reflejando cada centella de nerviosismo que comenzaba a sentir. ¿Quién podría ser a esta hora?, murmuró, mientras avanzaba hacia la puerta. Por un momento, su figura se recortó contra la tenue luz que provenía del pasillo, y me encontré deseando que todo el caos que nos rodeaba se desvaneciera con un simple giro de la manija. Laura me miró, sus ojos oscuros estaban cargados de una mezcla de preocupación y determinación. Debemos estar alertas, dijo en un susurro, y su aliento, aunque frío, parecía encender una chispa de adrenalina en mí. Carlos abrió la puerta, revelando a una figura baja y encapuchada. Era un hombre que, aunque no podía ver su rostro, parecía imbuido en una malevolencia que hacía que un escalofrío recorriera mi espalda. La figura se mantuvo en el umbral, como un fantasma acechante de nuestro futuro incierto. ¿Están ahí los hijos de don Ricardo?, preguntó la voz, baja y temblorosa. La manera en que pronunció el nombre de nuestro padre hizo que mi piel se erizara. Mis pensamientos se dispararon hacia lo que podía significar esa visita. Carlos, todavía atónito, dio un paso atrás. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, formuló con un tono desafiante que, sin embargo, sonaba vulnerable. El hombre hizo una pausa. Soy Miguel. Vengo a advertirles. Su padre está en peligro, y no pueden confiar en Laura. Ella no está aquí para ayudar. Un silencio denso llenó la habitación, como si el aire se hubiera vuelto pesado y difícil de respirar. Laura, irguiéndose en toda su altura, se volvió hacia nosotros y su expresión cambió, de la sorpresa a la desconfianza en un instante. Eso no es verdad, replicó, aunque su voz tembló ligeramente. Lo que he dicho es la verdad. Necesitan saberlo antes de que sea demasiado tarde. Incapaz de procesar la confrontación que se estaba desarrollando,
mi mente comenzó a girar en círculos. ¿Era Miguel un amigo o un enemigo? La desconfianza llenaba el espacio mientras la verdad parecía desvanecerse. ¿Por qué deberíamos creer en ti?, pregunté finalmente, mis palabras saliendo con un tono que me sorprendió. La rabia y el miedo se mezclaban en mi interior. Porque tengo pruebas, dijo Miguel, y sus ojos brillaron con una mezcla de urgencia y miedo. Alguien en la empresa de su padre está tratando de hundirlo. Necesitan saber quién es, antes de que él caiga en su trampa. Laura retrocedió un poco, su rostro tan inquebrantable como el mío en ese momento, aunque sentí como si un abismo comenzara a abrirse entre nosotros. No confíes en él. Hay más en esta historia de lo que parece, imploró. Me giré hacia Carlos. Su expresión era una mezcla de incertidumbre y temor. Estaba a punto de sugerirle que cerrara la puerta cuando el sonido de un teléfono vibrando rompió la tensión. Todos, incluidos nuestros visitantes inesperados, nos giramos en dirección a la mesa donde mi teléfono, olvidado, estaba sonando. Era un mensaje de texto de un número desconocido, y cuando lo leí, una ola de inquietud me recorrió. Sé que tu padre está en peligro. Debes actuar rápido. No confíes en nadie más. El mensaje estaba vacío de contexto, pero los escalofríos que recorrieron mi cuerpo eran más que suficiente para saber que la amenaza era real. La habitación se volvió un campo de batalla de miradas, de susurros llenos de dudas y la lucha por la verdad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carlos, su voz casi un grito sordo frente al torbellino de emociones. Puede que la única opción que nos queda sea enfrentarlo todo, respondí, mi corazón palpitando con la determinación inesperada que me llenaba. Pero el espacio se llenó de la sensación de que algo mucho más oscuro se cernía sobre nosotros. Mientras el viento comenzaba a aullar fuera, los problemas no solo comprendían el peligro que acechaba a nuestro padre, sino también el creepy juego de desconfianza en el que éramos obligados a participar. La pregunta era, ¿alguien podía ofrecer la verdad en medio de tantos engaños? Con cada segundo que pasaba, la línea entre el amor y el miedo se volvía más delgada. Mientras esperábamos la próxima revelación, una pequeña parte de mí comenzó a preguntarse si, al final de esta tormenta, el amor que nos unía como familia sería suficiente para enfrentarnos a la adversidad que amenazaba con devorarlo todo. La próxima decisión sería crucial, y en el fondo, sabía que podríamos perder más de lo que jamás imaginamos. Ahí, en el umbral de lo desconocido, la historia de nuestra vida estaba a un paso de cambiar, y el siguiente movimiento podía ser el más oscuro de todos. El aire estaba cargado de tensiones no dichas cuando finalmente conseguimos cerrarle la puerta a Miguel. La incertidumbre era tangible, casi asfixiante. Miré a Carlos y a Laura, sentados en el sofá, sus rostros marcados por la ansiedad, cambios que nunca esperé ver en nuestras vidas tan plácidas. ¿Qué significa este enredo? ¿En quién podemos confiar?, pregunté, casi suplicando a la vez. La verdad era como una sombra en nuestros corazones, siempre presente, pero inalcanzable. Un silencio pesado se desplomó en la sala, como si las decisiones que habíamos tomado estancaran el tiempo. Laura, con una voz temblorosa pero firme, comenzó a hablar sobre cómo había visto al director de la empresa tratando de deshacerse de papá, manipulando la situación a su favor. Lo que no sabe es que yo tengo información que puede detenerlo. Si cooperan conmigo, podemos salvarlo, me dijo. Pero las palabras no llevaban el peso de la promesa que prometían. Si había algo que había aprendido en este torbellino emocional, era que las lealtades eran frágiles como el cristal. Antes de que pudiera responderle, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, el nombre que apareció fue el de él. Mi pulso se aceleró. La última vez que hablamos, todo estaba suspendido en una confusión densa. Sin embargo, ahora había una urgencia en sus palabras. Con manos temblorosas, respondí, ¿estás bien?, preguntó su voz, enfrentando la confusión que reinaba en mi mente. La calidez de su preocupación me derritió un poco, aunque sabía que mi mundo estaba a punto de hacerse añicos nuevamente. No.
Mi padre está en peligro y no sé a quién acudir. Todo lo que he construido parece desmoronarse. Necesito tu ayuda, solté, sintiendo cómo la angustia se filtraba por las grietas de mi coraje. Estoy aquí para ti. Siempre, me respondió. Sin embargo, detrás de sus palabras, había un eco de inseguridad. Hasta donde podría ayudarme si su mundo también colapsaba, una idea brotó en mi mente, como un faro en la neblina. Vamos a reunir a todos. Quiero que estemos juntos, aquí y ahora. Si hay algo que podemos hacer, debemos hacerlo, le dije, con la esperanza renaciendo en mi pecho, y así, decidimos convocar a algunos de los colegas más cercanos de papá. Así comenzó el movimiento hacia una lucha que nunca imaginé que tendría que pelear. La sala se fue llenando lentamente con sus rostros preocupados y asombrados. La conversación giró rondando la situación, como vasos comunicantes de complicidades que buscaban soluciones. A medida que compartían sus preocupaciones, algo comenzó a surgir entre la multitud, una voluntad, un deseo de defender lo que había sido construido. Si hay algo que podamos hacer para proteger a don Ricardo y su legado, haremos lo que sea necesario, dijo uno de sus colegas, una voz fuerte que resonó en nuestros corazones. La energía estaba cambiando, la carga de la tristeza se transformaba en algo similar a la rabia, una chispa de resistencia. Comenzamos a hacer planes, a hablar de los próximos pasos que debíamos dar. La comunidad de aquellos que amaban a papá comenzaba a florecer con nuevas posibilidades, un terreno fértil que se mantenía firme en las dudas que amenazaban con oscurecer nuestra visión. La puerta se abrió al fin y él entró, su mirada atravesando la sala con un aire de autoridad y determinación. Mis ojos se encontró de inmediato con los suyos, ahí estaba su fe, su deseo de luchar. Cuando me aseguró que todo iba a estar bien, fue lo único que necesité escuchar. Las palabras brotaron como un torrente. No podemos dejar que esto nos limite. Hemos luchado demasiado como para permitir que el miedo nos paralice y nos divida. Si estamos juntos, somos fuertes y la verdad siempre emerge, dije, sintiendo la fuerza de mis palabras resonar en el aire. La reunión continuó. Y poco a poco, sentí que la historia tomaba un giro decisivo. El amor que había comenzado entre él y yo había crecido hasta convertirse en un amor más amplio, uno que envolvía a nuestra familia y a nuestros amigos. Las horas pasaron. Mientras planeábamos, y la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana. Había una calidez en el aire, el sentido de unidad que nos sostuvo en la noche oscura. El aire estaba cargado de esperanza, y esa luz era lo que necesitábamos para enfrentar lo que venía. Al final de la noche, mientras cada uno se marchaba, me quedé con él. El camino aún estaba lleno de incertidumbres, pero nunca había sentido una conexión tan poderosa con alguien. Gracias por estar aquí, le dije, mis palabras fluyendo con sinceridad. No solo por mí, sino por todos nosotros. Él sonrió con calidez, y en su mirada vi no solo reflejos de valentía, sino la promesa de un futuro donde el amor era nuestra arma más efectiva. Siempre, dijo, y en ese instante supe que nuestro viaje juntos, a pesar de todas las tormentas que se acercaban, sería uno de amor y lucha, donde cada paso, cada decisión sería un eco de nuestras elecciones y del principio de lo que realmente significaba estar juntos. Mientras el día comenzaba a despuntar, sentí que el destino nos sonreía, y en el eco de esa claridad, comprendí que a veces las batallas más duras transforman no solo nuestras vidas, sino también nuestras almas. El pasado, con sus sombras, se desvanecía detrás de nosotros, y al mirar hacia adelante, solo había un camino, el nuestro. La vida siempre tenía altibajos, pero yo sabía que con él a mi lado, incluso los desafíos más desagradables se volverían testigos de nuestra inquebrantable unión. Y así, decidí entregarme al amor con una certeza que derribaba muros. La vida, con sus giros inesperados, era el viaje más hermoso, y la última lección se había convertido en esta verdad inquebrantable. El amor tiene el poder de rehacer nuestro mundo, incluso cuando todo parece frágil como cristal.